En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Jueves 7 de marzo del 2024 y Revelando está aquí, como siempre, para entretenerle, acompañarle en su regreso a casa, estimado auditor, o a usted que ya está en casa tomando las 11, para que disfrute entonces de nuestros comentarios, informaciones y antecedentes que le iremos entregando en nuestro programa, junto a mi distinguido amigo y contertulio, colega radial y estimado amigo, don Carlos Flores Ruiz. Les habla Juan Enrique Holguín y con Carlos, entonces esperamos estar a la altura en este jueves 7 de marzo con ustedes en Revelando. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué me cuenta? Oye, como que en la mañana se sintió un poco de frío. ¿No lo apreciaste tú? Hola Juan Enrique, muy buenas tardes y también muy buenas tardes a nuestros auditores, nuestros fieles seguidores de Revelando los días jueves. Efectivamente, Juan Enrique, hoy una mañana fría, totalmente cubierta, con, con baja visibilidad y temperatura también, se notó, aparentemente por los aires marinos. pero, pero la verdad es que se nota absolutamente, Juan Enrique, que llegó marzo, absolutamente llegó marzo. Bueno, y llegó con muchas actividades, muchas noticias, eh, eh, las actividades propias que se inician en marzo, como los colegios. Así que yo diría que el país comienza nuevamente a rodar de acuerdo a lo tradicional y con fuerza, con muchas novedades. La verdad es que estoy contento de compartir un día más en este programa y aprovecho la oportunidad de saludar a nuestros técnicos, don Claudio Alvarado y don Luis Salinas. Ellos son los encargados de que este programa llegue a vuestros receptores en óptimas condiciones. Eh, Así que muy contento, Juan Enrique. Así es, yo también estoy optimista, alegre, porque eso es lo que hay que transmitir, estimados auditores, porque muchas veces hay noticias medias tristonas o situaciones que usted está viviendo en el entorno de su familia, en su situación personal, laboral, pero siempre hay una esperanza, siempre hay que estar optimista. Y bueno, todo, o casi todo, diría yo, tiene solución. Hay que dedicarse, buscarla, pero con, como decía, con optimismo y con alegría. Eh, Quiero agregar que, como siempre, nosotros estamos al aire gracias a nuestros auspiciadores. En este caso, la Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, ASOFAR AG, Asociación Gremial. Y también agregar que lo que aquí se comenta y las opiniones que se emiten son absolutamente a título personal y en nada representan necesariamente el pensamiento u opinión de Asofar, como tampoco de Radio Portales de Valparaíso. Dicho eso, nos vamos a entrar entonces en los
en el primer gran tema que siempre ponemos en nuestro Revelando de los días jueves, nuestro tema editorial, y que está relacionado, bueno, con el principal problema que el ciudadano común vive hoy en día en nuestro país. Me refiero a la seguridad. Y la seguridad está muy relacionada también con nuestras fuerzas policiales, porque son finalmente las que están en la calle, particularmente Carabineros de Chile, para brindarnos seguridad. Y las fuerzas policiales, por nuestra Constitución, legalmente tienen derecho del uso legítimo de la fuerza para brindarnos seguridad en caso que sea necesario utilizar esa fuerza. Así que de eso vamos a conversar durante este programa, la seguridad y el uso legítimo de la fuerza, elementos fundamentales para preservar el orden, proteger los derechos nuestros, estimados auditores, porque si no existiera eso, esto sería un caos. Mm. Así que la seguridad implica salvaguardar no solamente la vida de las personas, sino que también la propiedad y en general la estabilidad en nuestro país para poder relacionarnos, para poder trabajar y para poder finalmente disfrutar la vida, que eso es lo que esperamos todos los chilenos, ¿o no, Carlos? Juan Enrique, es un tema en realidad de la mayor relevancia. Yo creo que desde 19 de octubre del año 2019, que nosotros hemos ido eh, dándonos cuenta de la importancia de la seguridad. Y este problema de la seguridad ha ido aumentando, la preocupación ha ido creciendo, la inseguridad se ha ido eh, instalando con más fuerza en nuestro país. Por lo tanto, nosotros queremos recordar a nuestros auditores que el Estado tiene la obligación, porque es consustancial al Estado, entregar seguridad a la población. La verdad es que si no existe seguridad, es muy poco lo que se puede hacer, es muy poco, los derechos se ven completamente conculcados. Así que la seguridad es un elemento de vital importancia para la convivencia de una sociedad. Y en este caso, nosotros queremos hablar del uso legítimo de la fuerza. Tal como el Estado tiene la obligación de dar seguridad, bueno, eso lo tiene que hacer a través de un instrumento. Y ese instrumento son las policías y son las Fuerzas Armadas, que deben mantener, ¿no es cierto?, la seguridad del país, la seguridad de la población. Y esto se ve en los ámbitos internos y externos. Básicamente, cuando nosotros hablamos del uso legítimo de la fuerza, estamos hablando de mantener el orden público. Y yo diría que más que mantener, imponer, porque lo que se hace es imponer el orden público haciendo uso legítimo, mire la palabra, legítimo de la fuerza. ¿Por qué? Porque la Constitución, nuestra sociedad se ha dado una Constitución que le entrega a las organizaciones policiales y a las Fuerzas Armadas el monopolio de las armas y el uso, ¿no es cierto?, de la fuerza. Entonces, la seguridad, el orden público se mantiene a través de una imposición que está realizada por organizaciones armadas. Por lo tanto, es algo muy importante. Y eso implica de que ese uso de la fuerza debe estar reglamentado, o más que reglamentado, debe estar estipulado en la ley. Y yo creo que es de lógico entendimiento de que las fuerzas encargadas de seguridad deben tener siempre una posición superior en capacidad respecto a lo que están enfrentando. ¿M? No existe, no, no, no.
no tiene sentido una relación igual igual, siempre tiene que ser superior, por eso que se le permite el uso de armas. Y para eso, ese empleo de las fuerzas, ¿ya? Porque el empleo de las fuerzas tiene que ser superior en cantidad, en calidad y también en armas, ¿cierto? Para que se pueda cumplir la legalidad. Y para ello es importante que estas fuerzas tengan un respaldo político y legal. Y para eso se establece, ¿no es cierto?, cómo deben actuar las fuerzas policiales o las fuerzas armadas en caso de que tengan que controlar el orden público eh, a, a través de las RUS, ¿no es cierto? Las reglas del uso de la fuerza. eh, y que, y no solamente a través de eso, de esas reglas, sino que también a través de las disposiciones y órdenes que dé la autoridad política. Porque el uso de las fuerzas policiales es determinado por el estamento político, por el gobierno. ¿M? Así que es importante tener presente que el uso legítimo de la fuerza permite controlar el orden público, pero también proteger a las fuerzas policiales de su integridad física, que no sean agredidas, que no sean asesinadas, por lo tanto deben tener normas claras de cómo, cuándo y en qué condiciones deben usar su arma. En muchos países del mundo occidental, sobre todo en los anglosajones, existen normas relativas a los 20 pies que se llama, o los 7 metros, en la cual se le permite al policía hacer uso de su arma letal en caso de ser agredido, dentro de los 7 metros. Obviamente que esa arma la tiene que hacer un policía, el uso lo tiene que hacer un policía. Y un policía en cualquier país del mundo, generalmente, y en Chile sobre todo, las policías son integradas por personas que hacen una carrera policial, que son entrenadas, que son, que hacen estudios, que dominan la ley, por lo cual, ¿no es cierto? Y van formando, ¿no es cierto?, a través de su entrenamiento un criterio. Por lo tanto, no es que llegue un novato, no es que llegue una persona, porque lo más probable es que si me dieran esa orden a mí para imponer una determinada orden público, yo seguramente cometería muchos errores y no sabría hacerlo porque no estoy entrenado para ellos. Pero las fuerzas policiales sí tienen ese entrenamiento y tienen esa formación. Por lo tanto, ¿no es cierto? Lo que más se le enseña a las fuerzas policiales es el uso controlado de las armas, el criterio para usarlas. Por lo tanto, este es un tema muy importante. ¿Qué es lo que tienen que hacer las fuerzas policiales para imponer el orden público? Por ejemplo, ¿no es cierto?, disolver las barricadas, ¿ah? Disolver la interrupción de las calles, desalojar las tomas de la propiedad tanto fiscal como privada, eh, y también, ¿no es cierto?, debe cuidar de proteger a la población que no está autorizada para portar armas. Las personas pueden portar armas con un determinado permiso y bajo determinadas condiciones que están impuestas por la ley. Por lo tanto, esta situación es importante. Incluso, Juan Enrique, eh, precisamente ayer ya se inició en el Parlamento, en las comisiones, la discusión de cómo deben ser las reglas de uso de la fuerza, donde hemos visto, yo iría un poco sorprendido, cómo el gobierno ha planteado la idea de hacer el uso de la fuerza diferenciado, de acuerdo al género, de acuerdo a la condición de migrante y una serie de condiciones que parecen curiosas porque las reglas de uso de la fuerza y las disposiciones para actuar deben ser lo más claras posibles y no hacer que un policía tenga que tomar determinaciones que a veces son de 1 o 2 segundos, ¿ah? Y que sean complicadas para ellos. Me parece una mala proposición, así que pero eso se está discutiendo todavía. Juan Enrique. Sí, bueno, estamos hablando, estimados auditores, de seguridad y el uso legítimo de la fuerza que les compete a las fuerzas policiales y también
a las Fuerzas Armadas cuando debe concurrir en apoyo para mantener el orden público. Ahora, sin duda, el uso de la fuerza tiene algunos principios básicos que deben de respetarse y creo que también internacionalmente así es. Tú citabas ahí un ejemplo de la distancia, ¿no es cierto? Pero esto se ha ido, el uso de legítimo de la fuerza se ha ido internacionalizando en cuanto a, como decía yo, establecer algunas bases muy concretas de determinar previamente, antes del uso de la fuerza, eh, si es necesario, la proporcionalidad que tiene que tener, ¿no es cierto? Cómo debe ir progresando todo esto. Y sin duda, el respeto a los derechos humanos, que es el gran tema en este momento. Pero hoy en día, aterrizando esto que comentaba Carlos, tenemos en nuestro Parlamento, en el Congreso, el debate, ¿no es cierto?, por la ley de reglas de uso de la fuerza para nuestras Fuerzas Armadas y fuerzas policiales. Muy importante. Bueno, esto partió ya hace, no sé, 7, 8 meses, a mitad del año pasado, y ha estado entrampado, como se dice, porque para variar, las posiciones políticas, ideológicas, no permitieron que esta ley saliera adelante con cierta urgencia, como lo exige la situación de seguridad que vive nuestro país. Y resulta, como mencionaba Carlos, que ahora el gobierno ha reingresado este proyecto de ley con unas indicaciones de las cuales mencionaste tú una, que es la aplicación diferenciada. ¿Y diferenciada en qué, diría usted, estimado usted? El uso de la fuerza se va a diferenciar si hay presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, obviamente, pero eso suena bastante cuerdo, pero agrega aquí nuestro gobierno que también debe ser diferenciado el uso de la fuerza en caso que haya diversidad sexual, migrantes, indígenas. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo es la cosa? Voy a tener que estar actuando yo como fuerza policial, preguntándole a cada uno, oye, ¿cuál es su situación de género, de sexual? Porque uno ve en la calle cuando hay disturbios, estimados auditores, se ven personas. Sin duda, si hay niños, es fácil reconocerlo. Sin duda, si hay ancianos, es fácil reconocerlo. Pero el resto, que normalmente anda encapuchado, con palos, tirando molotov, ¿cómo va a determinar el hombre de la policía que está actuando y que tiene que disolver una manifestación o apresar a alguien que está causando disturbios? Oiga, no, este no corresponde porque es inmigrante, este porque tiene una situación de género distinta, o este porque es indígena. Entonces, yo creo que ahí hay una situación que me cuesta entender, esa es la palabra, me cuesta entender que se haya incorporado este tipo de cosas. Para redondear mi comentario, las reglas del uso de la fuerza, estimado autor, deben ser bastante acotadas, simples y sencillas, porque en el momento de aplicarlas, como muy bien lo decía Carlos, aquel que tiene que actuar tiene segundos, fracciones de segundo para reaccionar y proceder. Si no, no sirve. Bueno, no sé qué más podemos agregar de este tema que está, como decía, en desarrollo en nuestro Congreso y tiene estas variantes. Carlos. Sí, solamente para terminar con Enrique el tema, nuestros auditores han sido testigos de cómo cuando las fuerzas policiales no tienen un respaldo político y legal, se convierten en una suerte de ineficiencia, de inoperancia, porque la verdad es que un policía obviamente va a hacer todo lo posible para no actuar si ve que si su posible actuación lo va a llevar a perder su carrera o sencillamente a lo mejor a enfrentar un juicio. Esa es la importancia que tiene. El policía tiene que actuar con una regla clara y con confianza de que está haciendo lo mejor posible, porque el policía, y eso aunque parezca obvio,
pero es necesario decirlo. Un policía se levanta en la mañana para cumplir su función. No está pensando en cuántas personas va a matar, o cómo lo va a hacer, o cuántos tiros va a gastar. Eso es absolutamente alejado de la realidad. El policía es un hombre que le dan una orden de mantener el orden público, de disolver una manifestación, o sencillamente de reaccionar ante el ataque a una repartición fiscal o propiedad privada. Entonces, la judicialización que se ha llevado hasta ahora hace que los policías sean inoperantes porque no tienen el respaldo, no tienen la confianza, no tienen la seguridad para actuar. Esa es la importancia de tener que cómo se controla. Recordemos que normalmente las manifestaciones muchas veces terminan en violencia y desastre. No es que sean gente que ande con carteles y vaya gritando, eso no ofrece ningún peligro y normalmente se desarrolla sin condiciones, pero normalmente termina en violencia. Esto es la importancia, y esto estamos hablando de las manifestaciones, pero también esto es muy aplicable al crimen organizado. El crimen organizado está actuando con armas de grueso calibre, con violencia inusitada y con enfrentamiento y con gente entrenada. Por lo tanto, esto es de la máxima importancia para que haya una buena legislación, un buen respaldo político y legal a las fuerzas que tienen que protegernos, cuidarnos, imponer el orden. Juan Enrique. Bueno, al inicio de nuestro programa, estimados auditores, hablamos del optimismo, de la esperanza. Esperemos entonces que nuestros parlamentarios lo hagan bien y saquen una ley de reglas de uso de la fuerza para nuestras fuerzas policiales y fuerzas armadas que sean concretas y permitan realmente brindarnos seguridad. Dicho eso, vamos a conversar ahora de otros temas y como siempre, un breve comentario de lo que ha sido el deporte. Ayer hubo buenas noticias. Palestino ganó Copa Libertadores, Colo-Colo empató y Everton perdió, Carlos. Yo lo menciono, estimados auditores, porque Carlos es un fervoroso hincha del club Everton de Viña del Mar. Bueno, así es el fútbol. Tiene de dulce y de agraz, Carlos. Bueno, así efectivamente, y esa es parte de la emoción del fútbol. Nadie tiene asegurado el triunfo, como también nadie tiene asegurada la derrota. Yo quería agregar también otro resultado, porque Palestino venció a Universidad Católica y clasificó para la Copa Libertadores, y el otro que clasificó es Perdón, Coquimbo, perdón. perdón, per- Palestino venció a Nacional de Paraguay, perdón, ¿ya? Y Coquimbo venció por 2-0 a Universidad Católica y avanzó a la fase de grupo. Colo-Colo empató a uno con Trinidense, y Everton perdió con Unión La Calera. La verdad es que esperamos que, bueno, ya Everton perdió la oportunidad de seguir en competencia internacional, así que hay que abocarse al torneo interno, que también está entretenido, pero hemos visto aquí por estos resultados que de repente se producen varias sorpresas. Así que el fútbol tiene ese atractivo, diría yo, aunque a veces produzca tristeza, pero tiene esa pasión de que, y es bueno que así sea, que cualquier equipo puede ganar un partido, no importa el contrincante que tenga al frente. Y también quería yo recordar el homenaje que se hizo en la inauguración del Centro de Deportes Acuáticos en Santiago, que se le bautizó con el nombre de Crystal Bridge, una nadadora, como todos sabemos, brillante, que ha dado muchas glorias a Chile, y bueno, y a través de muchos años. ¿M? Yo creo que es un justo homenaje, a un buen, excelente reconocimiento, ¿ya? Y creo que es además absolutamente merecido, Juan Enrique. Así es. Oye, yo quisiera agregar que siempre el deporte nos trae esperanza, optimismo, y esa es la particularidad que tiene, que vemos de una semana para otra, aparecen buenas noticias de nuestros deportistas. Recientemente en Santiago tuvimos este campeonato de tenis que por lo menos en dobles salimos campeones. Y en los individuales, Alejandro Tavilo salió vicecampeón. Así que muy buenas noticias de los tenistas también. Oye, en cuanto al nombre de ciertos eh,
lugares en homenaje a deportistas. Y me llama la atención y positivamente que ahora se entregue este homenaje a los deportistas o a las personas en general mientras están en vida. Porque antiguamente como que siempre una vez que alguien fallece, bueno, ahí entonces venían los recuerdos y se decidía ponerle alguna instalación determinada, el nombre de este personaje deportista o persona ilustre. Y ahora vemos que se hace en vida y yo creo que es un lindo reconocimiento. Nos queda un minuto, yo creo que podemos ir cerrando este bloque con el tema de deportes, Carlos, y al regreso de la pausa continuamos con nuestros comentarios sobre otros temas. Estimados auditores, no nos abandone, ya regresamos. Vamos a la pausa musical. Está más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en Revelando, su programa de lunes a viernes, en este horario de la tarde de 6 a 7, en el momento que usted a lo mejor va en su vehículo de regreso a casa o con sus audífonos escuchándonos en el bus o quizás ya está de regreso en su hogar. Con Carlos Flores y quien les habla Juan Enrique Holguín, estamos aquí para acompañarle. Nuestra pausa musical, nos salimos un poco del libreto, estimados auditores. El DJ que siempre nos pone temas del recuerdo de romántico, del amor. Bueno, hoy día nos alejamos un poco, no, no es que nos hayamos salido del libreto, pero el tema se refería a la amistad. Necesito un amigo de una cantante argentina, para mí muy poco conocida, pero parece que fue bien exitosa en la década del 90, ¿o no, Carlos? Bueno, mira, la verdad, Juan Enrique, es que yo por lo menos siento que esto es parte del amor y del romance, porque si tú ves la letra de la canción, ella dice, necesito un amigo que me ayude a olvidar las penas, porque en el fondo ella ha tenido una desilusión de amor. Entonces lo que está requiriendo es también más cariño, a lo mejor de un amigo, pero sigue siendo parte del amor. ¿Ah? Y bueno, esta canción la interpreta una cantante que se llama Sandra Mariela Vázquez. ¿Ah? Es argentina y nació en el año 1975 y en el año 1995 lanzó esta canción que se llama Necesito un amigo. Y esta cantante es conocida en Argentina e internacionalmente como Luigi, el mismo nombre que tenía la modelo francesa. ¿M? Así que es una canción hermosa, es una canción hermosa, bonita, y que, bueno, estuvo de moda en su época, así que no deja de ser una canción del recuerdo. Así que espero que nuestros auditores le haya disfrutado y a lo mejor más de alguno habrá escuchado esta canción en su oportunidad. Oye, qué bonito el tema de la amistad, que yo creo que es pertinente hacer un comentario al respecto. Todos necesitamos a nuestros amigos, pero yo aprovecharía, estimado auditor Carlos, de sugerir de no olvidar a los amigos, porque hoy en día existiendo tanta tecnología al alcance de la mano para comunicarnos, y a veces olvidamos darle un llamadito, mandarle un WhatsApp a nuestros amigos, porque la amistad hay que cultivarla, hay que alimentarla, hay que cuidarla, estimado auditor. Así que aprovecho de hacer esa sugerencia porque creo que es algo muy bonito la amistad. Y lo más importante, a diferencia de la familia, uno escoge a los amigos. Uno nace en la familia que nace, no hay nada que escoger ahí. Ahí cayó uno. Pero en la amistad, uno escoge a los amigos. Busque siempre buenos amigos y no los olvide. Cuídelos, llámelos, pregúnteles, esté cerca de ellos. Carlos. Esto, Juan Enrique, es muy importante, ¿ah? Y obviamente yo quiero agregar de que lo que nos enseña el mundo actual con todas estas cosas que pasan, las vicisitudes de los países, los problemas, las catástrofes.
esto nos lleva a pensar en realmente estructurar una adecuada prioridad en nuestras vidas. ¿Ah? La verdad es que es, es fácil perder la prioridad y darle mucha importancia al trabajo, darle mucha importancia a lo mejor a un hobby, o darle mucha, pero la verdad es que hay otras prioridades como la familia, como los amigos, como hacer vida al aire libre, como disfrutar, como participar en grupos, como participar con la familia. Esa es parte esencial de la vida del ser humano, ¿ya? Y la verdad es que cuando uno está rodeado de buenos amigos o cuando uno está rodeado de su familia, el estrés disminuye tremendamente de todos los problemas que ocurren, porque la verdad es que nadie está ajeno a los problemas. Por lo tanto, la vida es tan rápida que es importante pensar en las prioridades de la vida para que así el vivir se haga agradable, se haga disfrutando y no tener que lamentarse en algún momento de la vida de no haber hecho algo o de no haber conversado con alguien o de no haber compartido con alguien. Eso tenemos que pensar en el presente de cómo entregar amor. Esa es la mejor parte de la vida de una persona. Y bueno, esta canción que escuchamos, ¿no es cierto?, que de dónde salió este diálogo, tiene que ver con eso. ¿No? Una mujer que en una canción dice, necesito un amigo, ¿por qué necesito un amigo? Alguien que la apoye, que la ayude a salir, que la levante, que le suba el ánimo. Eso es parte, ¿no es cierto?, muy importante de la vida de cada ser humano. ¿M? El amor que rodea lo que es la familia, la amistad y sobre todo establecer una adecuada prioridad en lo que uno hace y cómo dirige su propia vida. Juan Enrique. Así es, la vida, gran término, la vida, estimado autor, su vida, nuestra vida, hay que vivirla y se vive, como bien decía Carlos, en el presente. No se vive del pasado y no se puede vivir el futuro. Así que tome sus decisiones y viva su vida. Y hablando de la vida, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, porque tiene mucha relación con la vida. Hoy, 7 de marzo, se recuerda un hecho histórico acá en nuestro país y para eso se ha instaurado un día nacional, el Día Nacional del Experto en Prevención de riesgos a nuestra vida, estimado auditor, de lo que estábamos hablando. Así que en Revelando estimamos muy necesario hacer este recuerdo y enviar un saludo muy afectuoso a todas aquellas personas que se dedican a esta profesión de prevenir los riesgos, a los expertos en prevención de riesgos tan necesarios y tan importantes en todas las actividades que desarrollamos nosotros los seres humanos. Oye, Carlos, la prevención de riesgo, ¿por qué se celebra un 7 de marzo? Estuve trabajando y indagando, porque en el año 1969 se aprobó el reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. El Estado de Chile hizo ese acto. Entonces, desde ahí entonces se instauró este día para celebrar a los expertos en prevención de riesgos. Muy relevante y creo que, bueno, está más de decir que les mandamos a todos ellos un cariñoso saludo, deseándoles el mejor de los éxitos en su labor, porque están por la vida, Carlos. Bueno, sin duda, la persona encargada de prevenir los riesgos, ¿no? Aquello que ha estudiado, sabe planificar, que sabe establecer medidas preventivas, es muy valiosa su labor para toda nuestra sociedad. Los prevencionistas de riesgo están en las grandes instituciones, están en la empresa privada, están en las obras, están en las plantas de producción. Y bueno, en la prevención, así que nosotros saludamos a aquellos profesionales, ¿no es cierto?, prevencionistas de riesgo. ¿Ah? Pero también yo creo prudente o atingente saludar a todas las personas que tienen que ver con la prevención, ¿ah? En distintas áreas, de los incendios forestales,
¿ya? La gente que trabaja preocupándose de los eventos de terremotos, qué es lo que hacer, cómo prevenir los tsunamis. Hay gente que estudia esto y que tiene que ver, como decía mi estimado amigo Juan Enrique, en cuidar las vidas, ¿ya? Y esa es una parte importante y lo más valioso de cuidar una vida es evitar que hayan problemas, no, no salvarlos, sino que evitar. Y por eso que la palabra prevención es muy importante y nosotros que acabamos de ser testigos de una gran tragedia, nos damos cuenta en realidad de la importancia que tiene el prevenir, el pensar con anticipación, el, 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 el el medir cuáles son los riesgos que podemos tener dependiendo de nuestra situación geográfica, de nuestra situación climática, de nuestra situación de trabajo, de nuestra situación de movimientos, de traslados, etcétera. Es una materia tan amplia y tan importante, Juan Enrique. Así es, la palabra prevención, prever, yo creo que ahí está la clave. Oye, estaba pensando a medida que tú desarrollabas tu idea, eh, ¿quiénes serían los primeros prevencionistas de riesgo del mundo? Tengo una particular idea al respecto. Y yo creo que los primeros prevencionistas del mundo fueron los padres, los papás, las mamás, los papás, porque en el cuidado de los hijos hay que estar ahí, previniendo que vaya a suceder algo, porque los niños son los más aventurados a desarrollar actividades osadas y que a veces ponen en riesgo su integridad física, encaramándose arriba de los muebles, saltando encima de las camas o tomando riesgos que ellos todavía no perciben. Así que usted que está en casa, estimado auditor, también es un prevencionista de riesgo en su hogar. Aun no tiene título, seguramente no lo ha estudiado, pero es criterio y ir mirando, viendo lo que está pasando y en las acciones que uno desarrolla cotidiana y habitualmente. ¿Cuántas veces la gente no se sube arriba del piso de la cocina para encaramarse y sacar algo y son muy inestables? Hay un riesgo ahí. Hay que tratar de evitarlo. Busque un elemento adecuado para poder subir a la altura que usted necesita. ¿Se fija? Entonces, todo ese tipo de cosas son muy importantes. ¿No te parece, Carlos? De todas maneras, porque la verdad es que cuando uno habla de riesgo, el riesgo está permanente en todas las actividades de la vida, en el hogar. ¿Ah? Todo lo que hacemos a veces, apagar las luces, cerrar las ventanas, eh, verificar que el gas esté cortado. Hay tantas acciones que uno hace y efectivamente también, ¿no es cierto?, la prevención está incluso desde la concepción. Todas las mamás que están embarazadas toman todas sus precauciones para cuidar a su bebé que está en gestación. Eh, eh, por lo tanto, digamos, toda esta actividad de la prevención. Así que hoy es un gran día y en este caso, ¿no? De esta forma muy particular, saludamos a los profesionales en prevención de riesgo que están al servicio de la comunidad y de la sociedad. Así que un saludo para todos aquellos que están trabajando y aquellos que puedan estar jubilados, pero que ejercieron esa función. Así es. Bueno, vamos a seguir avanzando en nuestro programa, estimados auditores, y vamos a ir a un tema, yo diría, de corte internacional, que está en la palestra en estos momentos en nuestra agenda y particularmente en nuestro país. Y me quiero referir con Carlos, vamos a conversar un poco sobre este tema de una decisión del gobierno de excluir a las empresas de origen israelita de participar en esta Feria Internacional del Aire y el Espacio 2024 que se va a desarrollar ahora en abril aquí en Santiago. Y yo quiero referirme fundamentalmente al tema de lo que hablamos al principio del programa, seguridad, pero aquí estamos hablando de la seguridad del país, de la defensa de la soberanía, porque esta decisión tiene directa relación con nuestras Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas, yo diría, son altamente dependientes de la tecnología y también logísticamente de la industria de defensa de Israel. Entonces, nuestro gobierno ha tomado esta decisión en relación a lo que han expresado a la situación de los derechos humanos que se está dando en el contexto de la crisis de
Israel con el grupo terrorista Hamas y la situación particular también de Gaza, donde se han producido eventos lamentables y han muerto civiles. Así que ese es el tema. Lo único que, o sea, no lo único, tengo muchas cosas que decir, pero hay una cosa que me llama la atención, la oportunidad. A menos de un mes o casi un mes que se inicia esta feria, se toma esa decisión. Yo creo que es tardía y va a traer consecuencias jurídicos, legales y también diplomáticas internacionales y va a afectar sin duda a nuestras instituciones de la defensa nacional. Yo creo que no se pensó bien esto, Carlos. No sé qué opinas tú. Bueno, la verdad es que es muy, eh, yo diría que se ha vuelto costumbre que este gobierno tome decisiones, yo diría en forma intempestiva y basada probablemente en una ideología o en una opinión personal del presidente. ¿Ya? Porque la verdad es que si pensamos en los derechos humanos, a lo mejor Chile tendría que dejar de invitar a muchas naciones, porque o tendría que dejar de participar en actividades a países como Venezuela o Cuba, y no lo ha hecho nunca. Este gobierno, además, encuentro que es más grave porque no es que se excluya, se ha desinvitado, porque ya estaba invitado. Entonces, yo diría que es una, yo creo que es una torpeza diplomática, absolutamente, porque el presidente debe recordar de que su primera función es ser presidente y cuidar los intereses de Chile. Después, expresar sus pensamientos, sus preferencias, sus ideologías. Él está para otra cosa, está para gobernar y representar a Chile. ¿Ya? En el caso de Israel, Israel es un importante aliado de Chile porque prevé tecnología, o sea, gran parte, ¿no es cierto?, de los avances tecnológicos que hemos tenido en materia de defensa provienen de la tecnología israelita. ¿Ya? La verdad es que es una decisión, a mi juicio, muy equivocada, eh, que no se miden las repercusiones o las consecuencias, que es lo que está ocurriendo de forma permanente con este gobierno, que toma decisiones sin pensar cuáles son las consecuencias de lo que decide. Yo la verdad es que creo que es muy imprudente y ¿m? Yo espero que las autoridades israelitas se den cuenta que esto es una situación particular de la ideología del presidente. ¿M? ¿Ya? Porque la verdad es que Chile ha tenido relaciones con el Estado de Israel, pero la verdad es que las relaciones son con el pueblo de Israel. ¿Ya? Eso es lo que interesa. Entonces, Chile, y además, aquí hay que tener un poco de consecuencia, porque ¿por qué Chile mantiene y acaba de firmar un convenio el gobierno chileno con el gobierno venezolano? Ahí no le preocupó los derechos humanos, po, absolutamente. Po. No le importó que, que en Venezuela se rompan los derechos humanos, se atente con la vida, contra la vida de las personas, se atente contra la democracia, porque en Venezuela hay una tiranía. ¿M? Eh, Tampoco, ¿no es cierto?, se rompen relaciones o se establecen suspensión de actividades con Cuba. ¿Ah? Entonces yo creo que aquí hay una inconsecuencia, una falta de coherencia enorme. Y creo, honestamente, que el peor desempeño que Chile ha tenido en cuanto a las relaciones internacionales se han desarrollado en este gobierno, en el actual gobierno, porque este es uno de varios ejemplos de cosas que se han hecho que perjudican al país, porque eso es lo que uno critica, que perjudican al país y no producen ningún beneficio y además no se atiende, no se lleva de acuerdo a las reglas internacionales, las costumbres internacionales, ¿no? En el caso de Israel, y quiero decirlo, el presidente ha cometido varios hechos que llaman la atención, ¿ah? Y que tienen un poco relación
con una forma despreciable de actuar, ¿ah? De no recibir al embajador en su oportunidad. Ya lo ha hecho varias veces. Uno puede hacer crítica y eso es parte de la democracia, es parte de la vida, pero no puede tomar decisiones cuando esas decisiones tengan consecuencias negativas para el país. Juan Enrique. Sí, a mí no me cabe la menor duda que aquí hay una falta de análisis y un exceso de ideología y de sentimiento personal y que no se visualizó el bien del país, lo mejor para nuestro Chile. Y por supuesto que aquí la opinión de las Fuerzas Armadas no se tomó en cuenta para nada, porque es cuestión de citar un ejemplo nomás para darse cuenta que los integrantes o los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas seguramente se habrían opuesto o le habrían mencionado a la autoridad política que la inconveniencia de esta decisión. Porque, por ejemplo, tenemos en materia de defensa este tema del proyecto nacional o el sistema nacional satelital, está eh, bajo casi la tutela o dependencia total de empresas de Israel. Entonces, y podríamos citar muchos otros ejemplos, pero también hay que mantener la debida reserva, pero la Armada de Chile tiene elementos y unidades que opera, que tienen dependencia tecnológica, como mencioné anteriormente, de Israel. Así que yo creo que es una mala decisión. Y lo otro que tampoco se ha medido, que estas cosas en diplomacia tienen respuesta, tienen, entre comillas, represalias. Entonces, esperemos que Israel está preocupado de su tema con la crisis con Hamas de ese conflicto que ya se extiende tantos meses. A lo mejor no le va a dar mucha importancia a este pequeño país, espero yo, y no tome alguna acción de represalia. Represalia diplomática, represalia en temas comerciales, de ese tipo me estoy refiriendo sin duda. Así que muy triste, muy lamentable este suceso que nos pone en la palestra nuevamente. Y al final, como decía Carlos, estimado auditor, esto también refleja como una especie de especie, no sé, lo que siempre llamo yo, arrogancia que tiene particularmente nuestro presidente. Él decide, él es autónomo, él es, ¿cómo diría? No, parece que no escucha opiniones, cuando toma decisiones se embarca en este tipo de cosas y creo que nos causa mucho perjuicio. Bueno, Carlos, nos quedan pocos minutos. No sé, tú querías hablar algún otro tema referido al tema eh, internacional con Venezuela y el caso del secuestro y muerte del teniente venezolano, Carlos. Bueno, ahí es un tema que está en desarrollo, obviamente, pero las investigaciones o lo que ha salido a la luz pública un poco, cada vez se incrementa más la idea de que lo que ocurrió no corresponde a las formas de operación del Tren de Aragua, por ejemplo, o delictuales, o de crimen organizado. ¿Ah? Me atrevería a decir que se aleja completamente de ese tipo de actuar. Recordemos que el Tren de Aragua el crimen organizado, cuando necesita eliminar a una persona, la elimina, no, no la secuestra para eliminarla. ¿M? La elimina directamente y se asegura a través de, ¿no es cierto?, una gran cantidad de impactos de bala para asegurarse que esa persona ha sido eliminada. No tiene un secuestro que ha sido. Entonces, ese modus operandi tiene que ver más con una operación especial, operación de gente entrenada, de servicios de inteligencia, de gente, porque obviamente lo que se produjo, esa situación, hace pensar, digamos, de que qué es lo que se persiguió, porque esa persona podía haber salido del país, podía haber sido sacada del país, no se sabe por qué, pero al final terminaron quitándole la vida. La verdad es que es una situación bastante curiosa para nosotros, ¿m? Pero sería muy grave que lo producido con este teniente del ejército de Venezuela tenga que ver con acciones de gobiernos extranjeros o de servicios de inteligencia ajenos a Chile. Eso sería muy grave y bueno, espero que la investigación se obtengan resultados
concretos respecto a cómo ocurrió y ojalá las motivaciones que tuvieron para desarrollar este delito. Juan Enrique. Bueno, efectivamente la investigación de este asunto está en curso y ya se ha mencionado que quienes actuaron son delincuentes, gente ya algunos identificados. Lo que sí uno queda con la duda, como decía Carlos, ¿quién ordenó? ¿Quién dispuso que esto se ejecutara? Porque los ejecutantes, a mi juicio, y por lo que entiendo yo de esto, no son profesionales de operaciones de inteligencia. Y lo digo porque me parece absurdo que se incorpore gente sin capacidad o sin experiencia a este tipo de operación. En una operación de inteligencia, estimados auditores, actúan profesionales que trabajan años en eso. Y aquí en esta ocasión tenemos que los que actuaron uno era un joven de 17 años. Un joven de 17 años no es un experto en inteligencia, ni menos para desarrollar operaciones de inteligencia. Y finalmente lo que yo creo que hay que es una acción encomendada por un tercero y que llevó a esta situación final de muerte del teniente Ronald Ojeda Moreno, lamentablemente. Eh, ¿Iremos a saber toda la verdad? Eso va a quedar en la incógnita, qué es lo que sucedió realmente. Así que siga escuchando, revelando, estimados auditores. Nosotros estamos llegando así al término de nuestro programa de hoy. Carlos, la despedida. Bueno, señores auditores, que tengan un excelente resto de semana. Nosotros seguiremos conversando con usted. Marzo es un mes muy activo, está legislativamente activo y sabemos que nuestro gobierno produce también muchas noticias permanentemente. Esperamos que las situaciones de economía, seguridad, salud y educación puedan de alguna manera iniciar algún tipo de recuperación para poder vivir mejor y levantar a nuestro país, que es lo que deseamos todos los chilenos. Queremos que Chile crezca, que se desarrolle en paz, con seguridad, con salud, educación y también con trabajo, una economía sana y la gente libre, que la gente pueda salir a la hora que se le ocurra de su casa sin temor. Ese es el sueño que tenemos. Señores auditores, muy buenas tardes y nos escuchamos el próximo jueves a esta misma hora. Así es, si Dios quiere, nos estaremos escuchando el próximo jueves. Pero recuerde usted, estimado auditor, que Revelando es de lunes a viernes en este horario de 6 a 7 de la tarde. Muchas gracias por su leal sintonía y muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.